Bueno, Verónica, acá estamos con el doctor Marcos Marín, él es presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Buenos Buenos días, días, Ricardo. Marcos. Placer Bueno, de la estar idea con es hablar ustedes. de hipertensión arterial. ¿Qué es en realidad? ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, hay muchas maneras de definirlo. Lo primero es un aumento de la presión por dentro del circuito de las arterias. La sangre circula con una determinada presión. Y esa presión depende básicamente de dos variables, de la cantidad de sangre que llega al corazón y de la resistencia de las arterias. Entonces, cuando ese nivel de presión está por encima de unos valores que determinamos como normales, 130-80, 140-90, hablamos de hipertensión arterial. Y eso tiene un gran impacto a nivel de la salud cardiovascular. Es decir, que una persona que tiene alterados esos valores tiene altos riesgos de padecer otro tipo de enfermedades. Es la primera causa de ACV, es la segunda causa de infarto, es la segunda causa de insuficiencia renal, de entrada a diálisis. Hoy sigue siendo la primera causa de muerte prematura y de discapacidad en la Argentina y en el mundo. Con lo cual, el problema más serio que tenemos es que es una enfermedad que es muy prevalente. Prácticamente una de cada 3 personas mayores de 18 años tiene hipertensión arterial y mucha gente no lo sabe. Casi el 40% de las personas que son hipertensas no lo saben. Y los otros que sí lo saben, ¿sí?, si bien están tratados, no están controlados. Entonces tenemos un problema muy serio, que de cada 10 pacientes hipertensos, solamente 2 están bien tratados y controlados. Por eso, en países en donde estos números son diferentes, donde hay mejor control, son mucho mejores. La hipertensión no es la primera causa de muerte prematura. A ver, cuando vos decís ACV, por ejemplo, Sí. ¿es en el cerebro, en la parte de la cabeza? Es el o en todo accidente cuerpo? cerebrovascular, es lo que mucha gente tuvo un ataque cerebral. Un derrame, lo que dicen un derrame cerebral. Puede ser por un infarto, porque se tapó una arteria, o porque una arteria se rompió y ocasionó una hemorragia. Y depende de distintas partes del cuerpo, se denomina un infarto al corazón o un problema en las piernas. Sí, digamos, en principio, el problema más serio es el problema del accidente cerebrovascular o ataque cerebral, que puede ser dos modalidades, o por falta de irrigación o por hemorragia. Habitualmente es por falta de irrigación y es un infarto cerebral. Y en segundo lugar ya son los problemas cardíacos. Es la segunda causa del infarto agudo de miocardio, luego del aumento del colesterol malo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tengo yo alterado esos valores como para que tener algún síntoma más grave, diríamos? Es que no podemos esperar el síntoma. Por ahí el síntoma es el ACV o es el infarto. Esto es una enfermedad que se diagnostica muy fácil simplemente midiendo la presión arterial. Claro, pero no necesitas mucha tecnología. O sea que, espera, a ver, yo me empiezo a sentir algo raro, no. Tengo que ir a medir, me voy a la farmacia, paso y digo, ¿sabes qué? Hoy te voy a visitar, Richard, me voy a... Verónica, yo te tengo que preguntar, si vos, ¿cuándo fue la última vez que te tomaron la presión? La verdad. La verdad, creo que el último embarazo habrá sido cuando tuve el último bebé. La verdad que lo ideal sería una vez al año una persona... Una vez al año, todo médico, si fuiste a un médico, a una ginecóloga, un ginecólogo, te debería tomar la presión arterial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la enfermedad más prevalente. Nunca en ginecología me tomaron la... Ya tenés algo para decirle a tu ginecólogo. Y si no, si quiero hacerlo, y si ponele que hay gente que no va o lo que sea, ¿dónde me puedo tomar la presión? Sí, es muy importante tu pregunta. Lo más importante, lo primero es que cuando uno va al médico debería tomarse la presión arterial. Ahora, si los médicos no se la miden, vos te podés medir la presión en las farmacias. De hecho, hoy tenemos una red de farmacias de la Confederación Farmacéutica que están acompañando a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en una campaña que venimos haciendo ya desde hace 6 años que se llama Conoce y controlar tu presión arterial. ¿Sí? Son los dos problemas más serios que tenemos, la falta de conocimiento y la falta de control. En cualquier farmacia de la red COFA te van a tomar la presión arterial con una buena técnica, porque hemos hecho de alguna manera un convenio para que la farmacia se tome la presión arterial bien, con un aparato validado, por duplicado, eso es muy importante. Si no lo haces en la farmacia, lo puedes hacer en tu casa, con un aparato automático y validado que uno compra y que puede tener para toda su familia. Así que tenemos diferentes opciones. Estamos viendo en imágenes. Esto es un aparato automático, es una manera, es bastante precisa. En general, y hace unos años, se minimizó un poco el uso del aparato automático y se pensaba
que el aparato anaroide, el aparato... El relojito. El del relojito. El de bombea, sí es. Claro, es más preciso. Y en realidad esos aparatos se descalibran fácilmente. Cada 6 meses hay que mandarlos a calibrar. Y si uno sabe la técnica, es correcto, lo puede hacer, una técnica escrutatoria, pero lo que nosotros vemos habitualmente es que cuando se mide con esos aparatos hay 2 problemas. Uno es que se redondea, ¿sí? Y 2 es que en general toman una sola vez la presión arterial. En cambio, con los aparatos automáticos de brazo, este es el aparato, este es uno... Esto es mixto, un semiautomático. Es un semiautomático. Pero en general cuando... Esto tampoco es correcto lo que está haciendo esta persona, porque por un lado se está insuflando con una mano y por ahí con la otra está midiendo la presión. En realidad tiene que estar en reposo. Por eso aconsejamos los aparatos automáticos. Apretás un botón y se acabó. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer un paciente, diríamos, que tiene alterados los valores? Obviamente consultar al médico. Toda persona que tiene valores cercanos a 14,9, a 140/90, debería consultar con un médico. Porque ahí, digamos, como yo les comentaba al principio, la presión varía con cada latido cardíaco. Por eso la importancia de tener varias mediciones de la presión arterial, ¿sí? Y cuando dicen 140... 90, uno no entiende bien. Dice, tengo tanto. ¿Y? Bueno, o sea, son 2 presiones. Esa ventana que te queda es lo que... No, son 2 presiones. Por un lado es la presión sistólica, la presión que ejerce el corazón, ¿sí? O sea, para que la sangre circule tiene que tener una diferencia de presión, no puede tener una presión estable. Entonces, esa presión está dada por la presión máxima o sistólica, 140 por ejemplo, y 90. Estamos hablando de los valores límites. Okay. Pero un latido puede tener 142/92 y otro latido puede tener 140/88 y el otro puede ser 136/84. Entonces, ¿a cuál le creemos de los 3? Y ahí es la importancia de tener varias mediciones, ¿sí? Y ahí tenemos valores límites para el consultorio y valores límites para una medición fuera del consultorio, ya sea por un monitoreo ambulatorio de 24 horas, por un monitoreo domiciliario o por lo que se tome en la farmacia, por ejemplo. Que los valores ahí ya no deberían ser 14,9, 140/90, sino que tendrían que ser valores un poco más bajos. Por ejemplo, 135/85. O sea, eso es más complejo, pero el diagnóstico es sencillo. Es medirse la presión, nada más. Perfecto. Y ese creo que te tiene que ¿Y dar es eso, muy digamos? costoso? ¿Cómo es el tema? ¿Es más costoso hacerlo en la farmacia que hacerlo con un médico? No, el médico lo debería hacer en la consulta. El médico que no te lo es tiene que obligatorio cobrar, y no te lo va a cobrar. Por eso, no lo hace por ahí, o por el paciente que pues, no está yendo a la consulta médica y quiere tomarse una farmacia, no, es un valor de 200 pesos, no es nada. No, pero está bueno saber también porque hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor me sale caro, me sale como una consulta al médico y a lo mejor es mucho más barato. No, siempre es más barato prevenir sabiendo los valores de presión que tenemos. Yo creo que el mensaje que tenemos que dejar es que toda persona debería conocer sus niveles de presión arterial por lo menos una vez al año. Mucho más si tu papá, si tu mamá, si tu abuelo fueron hipertensos. Perfecto. Muchísimo más. Perfecto. Muy Bueno, Marco, bien. muchísimas gracias. No, por Marco. favor, gracias a ustedes. Vamos a living. Dale. Bueno, Richard, estamos acá con Gonzalo Vitaliano, él es urooncólogo. Vamos a hablar sobre los controles que deben hacerse los caballeros para evitar algún tipo de problema. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿cuál sería el riesgo de lo que tiene que ver con la urología y el cáncer para los hombres, ¿no? Especialmente? Mira, tenemos que saber que la prevalencia del cáncer de próstata es importante. Entonces, 1 de cada 6 a 8 hombres puede tener cáncer de próstata. Ahora, no quiere decir que vaya a morir de ese tumor, pero claro está que se tiene que controlar, porque la prevalencia es muy importante. Ok, ¿qué sería? Perdón, ¿no? No. ¿Qué sería el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata, algunos mencionan que hasta es la evolución natural de la glándula, porque si nosotros vemos en las autopsias de pacientes de 90, 95 años, casi todos tienen un foco de cáncer de próstata. Entonces, se habla muchas veces de que el envejecimiento natural de la glándula conlleva la malignización. Ahora, ¿qué pasa? Si esto ocurre en una etapa de la vida donde uno tiene muchas más probabilidades de morir de otra cosa, no pasa nada. Pero si esta malignización comienza temprano, bueno, justamente es lo que nosotros como urólogos queremos diagnosticar de forma precoz para poder tratar.
¿Y cómo son digamos, el diagnóstico en el sentido de cada cuánto, a qué edad hay que empezar el hombre a hacer esos controles? ¿Cómo se controla? Perfecto. En general, nosotros tenemos que entender que si el paciente tiene historia de enfermedades glandulares en la familia, o sea, una madre con cáncer de ovario, cáncer de mama, o obviamente un padre, un tío, un abuelo con cáncer de próstata, ese control tiene que hacerse mucho antes, a los 45 años. Si no, lo que se estipula, lo estándar, es comenzar a los 50 años con estos controles. ¿Y los controles son de laboratorio o son de diagnóstico semibiológico? Ambos. Los dos. Lo principal es la consulta al urólogo, porque el urólogo va a adecuar el tipo de control que tiene que hacer con cada paciente. O sea, alguien que, por ejemplo, tiene en su familia estos antecedentes, va a hacer un control mucho más exhaustivo. Pero en esencia, lo que es el sacar sangre y lo que es el examen físico son primordiales. Y obviamente hay que cotejarlo también con una ecografía para poder medir otras cosas como el volumen de la glándula y demás. Y a ver, suponete que un señor de 30, 35, 40 años empieza a ver, o más grande, ¿no? Empieza a ver que la manera de hacer pipí cambia. ¿Eso es un factor a tener en cuenta o no? ¿O menos cantidad o tiene más ganas de ir más rápido, más cantidad de veces al baño, tomando la misma cantidad de líquido? Está muy buena la pregunta. Lo que tenemos que entender que el patrón miccional, o sea, cómo uno orina, va cambiando conforme la edad. Pero eso no está asociado al cáncer, sino a la hiperplasia prostática benigna. O sea, la próstata, que es una glándula, tiene posibilidad de crecer naturalmente, aumentar su tamaño y entonces obstruir y molestar la manera en que orinamos habitualmente y también de malignizarse. Ahora, no esperemos nosotros pensar que los síntomas del cáncer de próstata van a ser esos, sino que justamente es una enfermedad completamente asintomática hasta los estadios más avanzados, y lo que sí empezamos a notar que el paciente comienza a orinar distinto y cambia la frecuencia urinaria, las levantadas por noche, la excitancia, el tardar en empezar a orinar, eso está relacionado al aumento del volumen de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Y el tratamiento es quirúrgico o...? No siempre, no siempre. ¿Te refieres a la hiperplasia o al cáncer? No, a los dos, digamos. Bueno, la hiperplasia hoy en día, la verdad que hay mucha medicación. Eso molesta, digamos, es una exactamente, justamente para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, fíjate lo importante que es que alguien no se esté levantando de noche cuando quizás es un paciente ya en una edad avanzada, porque se relaciona a las caídas y a las fracturas de cadera. Todo la mala calidad de vida, el no descansar bien, absolutamente, te hace vivir mal. Eso está directamente relacionado con la probabilidad de muerte. O sea, cuando uno no descansa bien, obviamente hay mayor mortalidad. Absolutamente. Y con respecto a la parte sexual, diríamos, cuando hay algún, no sé, por una cirugía, hay que extirpar, digamos, ¿trae consecuencias también al hombre la parte de la falta de la glándula? Está bueno que aclaremos esto porque hay una idea en la población de que si uno se trata su próstata, porque quizás tiene una hiperplasia prostática benigna, este crecimiento, va a tener una alteración en la calidad y en la función sexual. Y esto no es así. Eso está más relacionado al tratamiento más radical por el cáncer de próstata, que tampoco es directamente así también, pero sí está más relacionado a esa esfera de la patología. Pero digamos, eso era como un mito, digamos. Es como un mito y está bueno que lo charlemos para aclararlo. Sí, no. No hay una relación directa en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y la calidad de la función sexual. ¿Hay algún factor que gatille más la hiperplasia o, no sé, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, el estrés, algo? Bueno, todo lo que es vida sana hace que nosotros podamos retrasar y también mismo si vamos a recibir un tratamiento, poder recibir el tratamiento en mejores condiciones que si no estuviéramos con una vida sana. Pero no hay un factor predisponente directamente para la hiperplasia prostática benigna, sí para el cáncer de próstata. Pero en la hiperplasia prostática, obviamente, un paciente que está activo, que se nutre bien, que hace ejercicio, que no consume tabaco, lo más probable es que cualquier tratamiento que nosotros le ofrezcamos lo va a poder transitar mucho mejor. Perfecto. O sea, si hay un consejo es vaya al especialista, el que sabe. Bueno, gracias, Doc. Un gusto, por favor, sin placer, gracias. Bueno, Verónica, acá estamos con la licenciada Ana María Zanuto. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ella es la presidenta de la Unión Antitabáquica Argentina. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poco del consumo de tabaco en la Argentina y cómo estamos Bien. En primer lugar, gracias por ocuparse del tema porque no se le da tanta difusión a esto y lamentablemente
Bueno, lo que preguntabas de la prevalencia, 22,2% de la población fuma en nuestro país. Si bien es un número que fue bajando en los últimos años, pero bueno, está como un poco estancado y la realidad es que el retroceso se frenó, diríamos. Sí, se frenó un poquito. Pero yo veo muchos chicos fumando, muchos chicos adolescentes que antes... En realidad, en una encuesta que se hizo de jóvenes del 2018, dio que hay un 18% de los jóvenes entre 15 y 18 años que fuman, lo cual es un número importante y si tomamos cifras entre 13 y 15 hay un poquito más y fuman más mujeres que hombres en esa encuesta. ¿Y cuáles son las consecuencias, diríamos, de...? A ver, el tabaquismo en realidad mata más de 8 millones de personas al año, ¿sí? En el mundo. En nuestro país, 45.000 muertes están vinculadas al consumo de tabaco, pero 6.000 están vinculadas, son de personas que nunca fumaron, que estuvieron en contacto con fumadores, ¿sí? Fumadores pasivos. Exactamente. Entonces, el tabaco tiene incidencia en todos los cánceres, enfermedades respiratorias de vías superiores e inferiores y lo que es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Esas son las consecuencias. Enferma al que fuma y al que está en contacto con el fumador o que no está, digamos, o que no fuma, ¿sí? Que es el que está en contacto con el tabaquismo pasivo o tabaco de segunda mano, que además ese humo de tabaco combinado con micropartículas del ambiente se depositan en los sillones, en las alfombras, en las cortinas y también tenemos el tabaco de tercera mano. Y hoy estamos hablando ya del tabaco de cuarta mano, donde las colillas están contaminando el ambiente, o sea, lo que es el ciclo del tabaco, desde el cultivo hasta que se desecha la colilla, estamos teniendo consecuencias por el tabaquismo. No es solamente en la salud del que fuma, sino del que fuma, el que no fuma, el que no está expuesto. Y vos te estás refiriendo a cigarrillos. El Sí. que fuma pipa, habano... Estamos hablando de lo mismo, o sea, fumar daña al que fuma, pipa, tabaco, rapé, el que masca tabaco, o sea, todo lo que tiene contacto con el tabaco. El tabaco en sí fue el primer pesticida que se usó en el mundo, o sea, el tabaco en sí tiene tóxicos y componentes cancerígenos. Por lo tanto, no hay exposición mínima al tabaco o al humo de tabaco que no sea dañino, ¿sí? Pero no nos olvidemos también de mencionar que además del tema del tabaco, está la nicotina, que es lo que hace dependiente al fumador. El fumador empieza por algo social, todos empezamos a fumar para ir a bailar, para parecer más alto, más flaco, más lindo, más... Entonces, a los poquitos días, ya, si yo quiero dejar el tabaco, empiezo a necesitarlo, empiezo a sentir síndrome de abstinencia. Y esto hace que continúe a lo largo de muchos años. Y el fumador, hasta que se propone dejar de fumar, pasan 20 o 30 años. Entonces, el tabaco empezamos desde muy jóvenes y pasan muchos años y daña de manera silenciosa a lo largo de todos esos años. Este es el problema también del tabaco, que me hago dependiente y no puedo dejarlo, y el síndrome de abstinencia es realmente muy importante de tratar, y también es importante que el fumador sepa que tiene que buscar ayuda para tratar justamente el síndrome de abstinencia, que hay forma de tratarlo. ¿Y el chicle de nicotina sirve? Sirve. Un medicamento que se está usando, ¿sí?, que lo dan los médicos o los que hacen cesación tabáquica. Hay solamente un medicamento en este momento, de primera línea estoy hablando, y después está lo que son parches, chicles, caramelos de nicotina y spray nasal de nicotina. Eso es todo lo que tenemos en el país. En otros lados, como en Europa, hay también otro medicamento, otras cosas, pero lo que se llama medicación, tenemos solamente uno, que es el bupropión, hoy, y lo que se llama terapia de reemplazo nicotínico es esto que les menciono, sí, y que todo... la abstinencia, diríamos, exactamente, Eso exactamente. es habitual. Y siempre le decimos al fumador, si estás consumiendo nicotina también, pero estás no, perdiendo el hábito en niveles menores, homeopáticos, sí, si se quiere,
que alcanza para que el paciente no tenga el síndrome de abstinencia, pero que a los receptores de nicotina, que son estos que nos piden claro. Sí, sí. la comida, la nicotina, Lo dejamos más tranquilo, estén, digamos, adormeciéndose, por decirlo fácil. Bueno, Muchas gracias, Gracias. doctora A ustedes Levito. por ocuparse del tema. Ya ya Gracias. volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, hoy vamos a abordar un tema de calorías, y las calorías nutritivas y las calorías vacías. Así es, ¿Cómo estás, Ricardo. Marlene? Bien, todo bien. Bueno, ¿Vos? Marlene Gómez, nutricionista, como para ver las diferencias que hay entre este tipo de calorías. Sí, vamos a ver las diferencias, cómo aprender a diferenciar calorías vacías y nutritivas, porque muchas veces pasa de que estamos comiendo sano y decimos, pero no bajamos de peso, comemos igual, y en realidad es porque hay calorías ocultas que no nos están nutriendo. A veces también sucede de que hay sobrepeso, obesidad, y sin embargo estamos anémicos o con algún déficit de alguna vitamina, mineral, y es porque son calorías vacías. Vamos a arrancar primero para ver de dónde obtenemos las calorías. Las calorías es energía que necesitamos sí o sí para funcionar, para que nuestro cuerpo funcione. Para que se mueva el circuito. Dentro, así es, las calorías las tenemos dentro de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que son macronutrientes. Más o menos un porcentaje general necesitamos de carbohidratos, un 50%, un 20% de proteínas y un 30% de grasas. Es en general, por supuesto que depende de la persona, si hace deporte, si tiene sobrepeso, eso se va a ajustar. Dentro de estos macronutrientes también tenemos vitaminas y minerales, que son micronutrientes que lo necesitamos en menos cantidad. Pero lo que nos aportan calorías son los macros. ¿Dónde encontramos estos macronutrientes? Bueno, por ejemplo, hidratos de carbono. Tenemos los hidratos de carbono que por ahí no nos conviene porque son como carbograsas. Son hidratos que no nos aportan nada y grasas saturadas. Por ejemplo, en todo lo que es comida chatarra, hamburguesas, pizzas, papas fritas, snacks también. Todo lo que sería azúcares, golosinas, productos de bollería como medialunas, pastafrolas, son alimentos que nos aportan un alto contenido de azúcares, bastante calorías, también por su aporte de grasa y muy poquitos nutrientes. ¿De dónde obtenemos nutrientes? Bueno, de los hidratos, proteínas y grasas, pero de calidad. ¿Dónde los encontramos? Los carbohidratos, por ejemplo, de los cereales, preferentemente sin azúcares, integrales, porque nos aporta también contenido de fibra, legumbres, frutos secos, frutas y verduras, o sea, cuando nosotros tenemos más colores en un plato, más nutrientes. Entonces, agarramos una naranja, diferentes colores de los vegetales. Cuanto más colores haya en un plato, más nutrientes vamos a tener. Tal cual, hierro, calcio, magnesio, vitaminas A, C. Entonces es importante que haya bastante color en nuestro plato. El tema de las porciones. Las porciones siempre van a depender de acuerdo al requerimiento de cada uno. Más o menos unas 5 unidades de frutas y verduras, siempre combinadas. Eso va a depender ya de lo que haga la persona. Si es deportista, sí, siempre, si está obeso, digamos. Claro, depende de los diferentes factores, claro. Si hace deporte, si tiene un sobrepeso, si en realidad tiene que aumentar de peso, entonces se va a ajustar el tema de las cantidades. Perfecto. Y con respecto, digamos, a la mezcla entre hidratos, grasas y proteínas, ¿hace algo eso, diríamos, a la calidad de las calorías? No, mientras haya combinación de los 3 macronutrientes es suficiente porque lo necesitamos durante todo el día. Entonces, a veces lo que sucede es que hacen dietas restrictivas y restringen carbohidratos o grasas. Entonces, ahí viene cuando hay, digamos, un problema porque hacen dietas a corto plazo. Entonces, se puede generar algún déficit. Por eso siempre es bueno este equilibrio, digamos, exactamente, de la combinación dentro de calorías, obviamente, que sean nutritivas. Cuanto más calidad evitando tenga. las vacías. Las vacías, sí. O bien, tampoco restringir, tampoco no comerlo, evitar, pero digamos, sí, moderarlo de vez en cuando y no todos los días.
consumir, sobre todo en los niños que hay tanto sobrepeso, también es importante aprender a seleccionar y desde chicos enseñarles. Bueno, Tal cual. muchísimas gracias. A ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo el programa, me encantó, como siempre. La verdad que Espectacular. sí. A cuidarse. Sí. El tema de controlarse la presión, vos fíjate, Sí. qué sencillo y primera causa de muerte. Una vez al año en la farmacia, la verdad que no cuesta nada. Está bueno, y toda la Y familia. la cesación tabáquica creo que también es importantísimo para calidad de vida de toda la población. Exactamente. Bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima. Como siempre, gracias.